Welcome, everyone, um, to this new session, and thank you for joining the class. And let's start. Vamos a ir comenzando nuestra sesión y muchas gracias por unirse a la clase. Recuerden o ayúdenme a recordar cuáles fueron las reglas o cómo son las reglas del pasado simple que vimos la semana pasada. ¿Para qué nos sirvió el pasado simple? ¿Alguien se acuerda en español? ¿No nos acordamos de nada de la clase pasada? La semana pasada la clase pasada fue esta semana. Revisamos el pasado simple con los verbos regulares. ¿Qué es lo que le sucede a los verbos regulares cuando estamos o cuando los llevamos al pasado simple? Se les agrega ed. Muy bien, se les agrega la terminación de ed, ¿verdad? A la gran mayoría de los verbos regulares se les agrega la terminación de ed y hay algunos que cuando terminan en y, ¿qué es lo que sucede con ellos? Se quita la y y se agrega ed. Se quita la y más bien se transforma la y en una i latina normal y ya se le agregamos la terminación ed, ¿verdad? Hay algunos otros verbos que son cortos y terminan en consonante y a esos les vamos a agregar la misma consonante con la que termina y le vamos a poner la terminación ed, ¿no? Más o menos así era como funciona, o más o menos así es como funcionan el pasado simple de los verbos regulares. What about el pasado? ¿Qué sucede con el pasado del verbo to be? ¿Ese cómo cambia? ¿Cuál es el pasado simple del verbo to be? Es did y were, ¿no? Es did y were. What about the rest? ¿Qué opinan los demás? Pues yo digo que sí. Me acuerdo. Es que sí, José Ramón. El pasado simple del verbo to be. La parte del were está bien, la parte del did también. Ya me acordé. También la palabra was. Exactamente, es was. ¿Y cuándo vamos a utilizar el was? ¿Cuándo? ¿Con cuáles personas vamos a utilizar el was y con cuáles personas? Primera persona, ¿no? ¿Cómo? En primera persona, ¿no? En primera persona y en los singulares, ¿verdad? Sí. Y en las terceras personas, que es el I, el he, el she y el it, vamos a utilizar el was. Perdón. Y para el resto, que son los plurales y el you, vamos a utilizar el were. Muy bien. ¿Y qué pasa con el pasado del do? Del verbo hacer, el do, que también nos va a funcionar como auxiliar. Entonces, ¿cómo cambia? El pasado del do. Veces se hace Es did. decir, ¿no? Exactamente, muchas gracias, Oscar y Belén. El pasado del do es did, ¿no? Y ese lo vamos a utilizar para ciertas personas solamente o para todas las personas. ¿Qué opinan? Para todas las personas, ¿no? Muy bien, para todas las personas utilizamos el did. Muy bien, excelente. Y bien, pues ya más o menos estamos recordando lo que vimos la sesión pasada con el pasado simple, que en los verbos regulares les agregamos principalmente la terminación et, ¿sí? Y que el pasado del verbo to be va a ser was o were, dependiendo de la persona, y el pasado simple del do o del auxiliar do o del verbo do, pues va a ser did para todas las personas, ¿verdad? Bueno,
pues entonces, ya un poquito refrescándonos eso, vamos a revisar algunos ejercicios, ¿sí? Para practicar el pasado simple. ¿Okay? Entonces tenemos aquí una serie de enunciados. Y en el primero dice Sam, y tenemos que utilizar el verbo stop. Sam stopped the car to make a picture. ¿Okay? ¿Cómo cambiaríamos este verbo stop to the simple past? Stop it. Stop it, right? Very good. ¿Y le agregarías algo más, alguna consonante o cambiarías algo? ¿Cómo se escribe? El tú también cambia. ¿El tú también cambia? No, el tú lo vamos a dejar igual. ¿Sí? Lo único que va a cambiar va a ser, vamos a agregar una P adicional, ¿no? ¿Por qué? Porque es un verbo cortito que termina en consonante, ¿sí? Y entonces le vamos a agregar una P adicional y le vamos a poner su terminación ed, ¿ok? Entonces sería, Sam stopped the car to make a picture. Very good. Next one, it says, I will have to use the verb study for the exam 3 hours. How can we change it to the past? I studied. Mm-hmm. Read the complete sentence. Lee el enunciado completo. Termina la oración. Okay. I studied for the exam 3 hours. Very good. I studied for the exam 3 hours. Excellent. And if you can see, si podemos ver aquí, cambiamos la Y a la I latina. ¿No? Entonces, remember that whenever the verb in simple form ends with an Y, cuando termina el verbo en su forma simple en Y, vamos a cambiar a una I latina y agregarle el ed, right? I studied for the exam 3 hours. Very good. Next one. They be happy to be home. How can we change it to past? ¿Cómo lo cambiamos a pasado? A pasado simple. A ver. We have to change the verb be. Okay, tenemos que cambiar el verbo be to the simple past. So, what would be the answer? They happy to be home. They were, very good. They were happy to be home. And we're using were. Y estamos utilizando were porque estamos hablando de plural, ¿no? Y entonces, si es el verbo be, tendremos que cambiarlo a were. Okay, very good. Again, the verb be. Sally, be disappointed. Was. Was, ¿verdad? Porque estamos hablando de una tercera persona. Again, Sally, but in this time is the verb means. Sally means the party. We have to change the verb means. Sally Missed. Very good. Sally missed the party, ¿verdad? ¿Y cuál es el significado de miss? Perdido. Perdido, ¿verdad? Cuando nosotros nos perdemos de algo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, Sally se perdió de la fiesta, ¿no? Sally missed the party. Very good. Then it says, when I, and we have to use the verb be, John, we go to Florida for summer. How can we change it to the simple past? Was. You going? Was going. ¿Cómo sería la frase completa? When I was young, we going to Florida for summer.
When I was young, we, very good. We what? In the We past. going. Going, ¿Sí, no? we went, very good. Y este, Go- very good, went, muy bien. Pero ese es un verbo irregular, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver después, pero quería ponerlo aquí para más o menos ver cómo estábamos, ¿no? When I was young, we went to Florida for summer, ¿okay? Los verbos irregulares cambian en cada una de sus etapas del presente, del pasado pasado pretérito, ¿okay? Lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión, ¿okay? Pero quería más o menos ver cómo andábamos, ¿okay? And finally, we said then, and we have to use a negative way. Then not work last. Aquí me pasó, aquí me hizo falta una palabra. Last week. Vamos a poner. Last week. Okay. ¿Cómo lo pondremos? How can we change it to the simple past in negative? Not work it. Not work it, pretty good. ¿Cómo más? Didn't work. Not work it last week. Excellent. That not worked last week or that didn't work last week, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos que podemos utilizar ya sea el auxiliar did, como lo puse yo acá, ¿sí? Utilizando el auxiliar did, that didn't work last week o bien that not worked, ¿sí? Y utilizamos la forma del pasado en el verbo work, ¿okay? That not worked last week or that didn't work last week. Very good, excellent, muy bien. Vamos, vamos con nuestro siguiente ejercicio, ¿okay? Aquí en este ejercicio tenemos que ordenar las palabras que tenemos en cada una de las oraciones y formar la oración, ¿sí? Ya el verbo ya está en forma de pasado simple y ahora nosotros tenemos que ordenarlos de alguna forma para que tenga coherencia, ¿okay? Volunteers to do the first one. The children played football in the park. The children played football in the park. Very good. ¿Okay? Entonces aquí, José Ramón, ¿dónde está el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Children. Very good. Children, ¿no? Los niños son el sujeto y tenemos nosotros nuestro verbo en pasado, ¿verdad? Que es played. ¿Okay? Play. Children played in the park. Very good. Los niños jugaron en el parque. Muy bien. Next one. We have a question mark. Keys you did find in your. Okay, we have to make a sentence. A coherent sentence. Tenemos que hacer un enunciado coherente. Volunteer. Me, teacher. Okay, go ahead. Did you find your keys? Excellent. Did you find your keys? Very good. And we are using the auxiliary did para poner en el pasado, ¿verdad? Utilizamos el did y el verbo, pues ya lo vamos a traer en una forma presente o en una simple form, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el did nos está ayudando a poner la oración en pasado, ¿verdad? Y obviamente nuestro question mark. Muy bien. Next one, and we have as an options, school, she, to, didn't, yesterday, and go. How can we make a sentence with these words? ¿Cómo podemos hacer la oración? She, A ver, teacher, creo que lo tengo. No. A ver, tú contesta primero, Belén. she didn't go to school yesterday. Very good. She didn't go to school yesterday. Muy bien.
¿Cuál es nuestro sujeto? ¿Quién es nuestro sujeto? She. She, right? So she is nuestro sujeto. And we are using the auxiliary did, right? We are using our auxiliary did in nuestro verbo go, right? Y el go, como lo vemos en forma simple o en forma presente, porque el did ya nos está ayudando a cambiarlo a su forma pasada, ¿verdad? Ya nos está haciendo el paro para llevarlo al pasado, es un auxiliar. Good, excellent. Next one. At meeting, he was the in question mark. He was, no. A ver. Was he at the meeting? Excellent. Was he at the meeting? Okay. Y recuerden que cuando vamos a hacer una pregunta, las preguntas ya sea o que empiezan con el auxiliar did, okay, como aquí, o empiezan con nuestro verbo be, que también puede formarse o podemos utilizarlo como auxiliar, ¿no? En este caso, was. Okay. Entonces, todas las preguntas o empiezan con did o empiezan con was cuando usamos auxiliares. Okay. Was he at the meeting? ¿Sí? Que a su vez el verbo be pues también nos va a hacer las funciones de verbo, ¿no? Was he at the meeting? ¿Estaba él en la junta? Okay. Was he at the meeting? Very good. Excellent. And finally, study, he, exam, didn't, the, and for. He didn't study for the exam. Very good. He didn't study for the exam. Who's the subject? ¿Quién es el sujeto? He. He, right? Very good. We are using the auxiliary did. In this case, it is negative. Okay, en este caso lo estamos poniendo ya en negativo. He did not study for the exam. Y el verbo, otra vez lo vamos a encontrar en su forma presente, porque el did ya nos está ayudando a hacer la oración en pasado, right? Okay, so I have a question for all of us. Tengo una pregunta para todos nosotros. El pasado simple, ¿qué es lo que nos expresa? Decíamos que nos expresaba acciones y cuándo habían ocurrido, cuándo iniciaron estas acciones y cuándo terminaron las acciones del tiempo pasado simple. En el pasado y se quedaban. En el pasado, right? The action in simple past start at the past and ends at the past. Iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. Fue puntual, ¿no? Si se fijan en todos estos enunciados, la acción empezó y terminó en el pasado. Los niños jugaron en el jardín. La acción se quedó allá. Did you find your keys? ¿Encontraste tus llaves? Se quedó en el pasado, ¿sí? She didn't go to school yesterday. No fue a la escuela ayer. Se quedó en el pasado. ¿Okay? Was he at the meeting? Estuvo en la junta. Puntualmente ese día en el pasado se estaba en la junta y la acción se empezó y se terminó en el pasado. ¿Okay? He didn't study for the exam. Él no estudió para el examen. Se quedó en el pasado esa acción. ¿Okay? Okay. ¿Para qué más nos servía el pasado simple? ¿Recuerdan? ¿Para qué más nos sirve el pasado simple? ¿Recuerdan? Acuérdense que el pasado simple, una pista, el pasado simple también nos ayuda a describir los hábitos que nosotros teníamos en el pasado, ¿no? Como iba de vacaciones a Vallarta cuando era niño, ¿no? Son hábitos que nosotros hacíamos en el pasado, ¿sí? ¿Para qué más nos sirvió el pasado simple? ¿No?
Recuerdan que el pasado simple también decíamos, en cuanto recibí la noticia, le llamé a mi esposo para contárselo, ¿no? Entonces es para también describir una serie de eventos que sucedieron en el pasado, ¿no? Para esas tres cosas nos sirve el pasado simple, ¿ok? Eso para tenerlo en mente. Bien, antes de pasar a la siguiente, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver una listita de verbos que ya está en la plataforma. Okay. Y les subí hace un momento esta lista que vienen los verbos irregulares y después vienen los verbos regulares. Esa va a ser como básica para el resto del curso y seguramente que les va a servir para sus siguientes cursos. ¿Okay? Entonces vamos a tener en la primera columna la forma base, the base form, o the infinitive form, la forma infinitiva o la forma base de los verbos. Después vamos a tener el simple past, que es prácticamente ya con el ET, ¿no? Para la parte de los regulares. Para los irregulares, como lo decíamos, van a ir cambiando cada vez. O sea, no es como los regulares que solamente les agregamos una terminación. ¿Okay? Y luego vamos a tener los pasados participios, que en el pasado participio de los verbos regulares sigue siendo el ed. ¿Okay? Y finalmente la columna de la traducción en español, que es el meaning, ¿no? El significado tal cual. Bien, para los verbos regulares, recuerda que comentábamos que para hacer una pronunciación, digamos, más natural, lo que vamos a hacer es cortarles la E, ¿sí? Y tratar de pronunciarlo como va, accept, right? Bueno, eso es como una primera instancia. Sin embargo, los sonidos también pueden cambiar. Por ejemplo, para este grupo de verbos, el sonido es como si pronunciáramos una ID, por ejemplo, accepted. ¿Okay? Entonces, eso es, o sea, me quería comentarles esto, pues, para cuando veamos esa tablita, ¿no? En general, si tú les cortas la E a todos y tratas de pronunciarles con la D, te va a salir el sonido. En general va a ser exactamente igual. Aquí lo vamos, digamos, a puntualizar un poquito más para encerrar los verbos que tienen a lo mejor un sonido diferente o que pudiéramos nosotros pronunciarlos de una mejor manera. ¿Okay? Para la primera sección, por ejemplo, nos sugiere que lo pronunciemos con una ID, accepted. ¿Okay? Si yo lo pronuncio de forma normal y si le quito la E, de todas maneras me va a salir el mismo sonido. ¿Okay? Igual viene la clasificación de los que terminan como en T, ¿sí? Por ejemplo, asked, ¿sí? Y ya termina como en T, que igual si tú le quitas la E y lo pronuncias, te va a salir como si pronunciaras una T. Y así sucesivamente, hay algunos que terminan como en D, por ejemplo, answer. Si tú le quitas la E y lo tratas de pronunciar, te va a salir ese sonido. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, pues aquí tenemos ya una lista de verbos. Por favor, intenten ir ahora mismo a la plataforma y descargar esa lista de verbos, ¿sí? Que vamos a hacer un ejercicio ahora mismo. Vamos a la plataforma y descargamos nuestra listita de verbos, por favor.